días otra vez. Pues ya que estamos hablando de la palabra y del libro de los Hechos, pues vamos a ir a los Hechos, al libro de los Hechos, en el capítulo 11. ¿Tienes que cambiar? ¿Sí? Capítulo 11. ¿No? Ordenador nuevo, al punto rojo para cerrarlo. Bueno. Si no pasa nada, o sea, si no se puede, no pasa nada, ¿eh? ¿Vale? Continuamos. Bueno, a partir del versículo 19 voy a intentar compartir con vosotros, quizá para mí es, como decía el hermano José María, una perla que me llamó la atención. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando leía este texto, y especialmente en el versículo 23, dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios. Estaba en un lugar donde recientemente había personas que habían recibido el mensaje de salvación. Seguramente no había habido muchos cambios externos. No sabemos cuánto tiempo pasó desde que llegó hasta que vio la gracia de Dios, pero sí que nos dice el texto que él vio la gracia de Dios. Hay un ejemplo que me venía así pensando en esto. Hay algo que practican como un experimento, una técnica en el campo de la psicología, que por lo visto hay un momento, dice que ponen una escena, unas imágenes, le llaman la ilusión de la percepción o la ilusión óptica. Y entonces con eso demuestran que una misma imagen o una misma escena o una situación en un mismo lugar, las personas que están mirando y están escuchando y están percibiendo, pueden probar que la misma situación la pueden interpretar o ver de diferentes maneras, dependiendo el estado mental, emocional, y con ello pues estudian un poco pues las personalidades, las motivaciones, y seguramente pues tienen ahí sus estudios para trabajar con cada persona. Dice que Bernabé vio la gracia de Dios, algo que por encima de las situaciones que pudieran haber ahí, más que una reunión de personas, más que simplemente un lugar donde se escuchaba el mensaje de salvación, la palabra, más que las apariencias, porque cuando una persona ha conocido al Señor recientemente, quedan todavía muchas cosas ahí, en formas de hablar, formas de vestir, conceptos, pero Bernabé veía algo más, veía
la gracia del Señor. ¿Y no es esto a lo que estamos llamados? ¿A ver todos lo mismo? ¿A ver todos la gracia, cómo la gracia del Señor está en nuestras vidas? Porque dice que la mano del Señor estaba con ellos y que gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Es tan especial de poder ver la mano del Señor en tu vida? De poder ver a Dios obrar en el lugar donde estás, en las personas que te rodean. Es tan especial. Y buscaba, hay tantas definiciones o maneras de poder expresar, ¿no?, lo que es la gracia de Dios. Y podría extenderme aquí y dar una explicación teológica. Y creo que muchos de nosotros sabemos que la gracia al final es un don inmerecido del Señor hacia nuestras vidas. Y encontré algo que me hizo que pensar acerca de cómo Bernabé veía la gracia. No escuchaba la gracia de Dios. No escuchaba hablar de la gracia de Dios, es que veía la gracia de Dios. No estaba ahí escuchando que entendían y podían dar una explicación de cómo la gracia del Señor en la persona de Jesús, y es algo necesario oír, pero él lo veía en las vidas, ¿no? Dice que es una explicación un poco así. Dice, la gracia es el don de Dios que eleva a lo sobrenatural a la criatura racional, haciéndola hija suya y partícipe de su vida. En otras palabras, podríamos decir que el don es un don de Dios que eleva a la criatura caída, que no puede ni merece, y la lleva a una condición y a una posición de hijo suyo y partícipe de su vida. Y todo eso por medio de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Y realmente la gracia es algo que es una gracia viva. Quizá es de esos tesoros que la palabra nos enseña, que sale reflejado en toda la Biblia. Nos habla de la gracia de Dios. La gracia de Dios que empezó en el momento que Adán y Eva pecaron en el huerto, y la gracia empieza cuando Dios desciende hacia donde está el hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Y ahí empieza el plan de redención, el plan de salvación, y ahí empieza la gracia de Dios. Un don inmerecido, porque el hombre sabía que si pecaba moriría, pero el Señor derramó gracia sobre el hombre hasta el día de hoy. Y esa es la gracia que hoy nos permite estar aquí, escuchar de la palabra y ver vidas transformadas y tener un lugar donde podemos escuchar el mensaje de salvación y ver tantas cosas que a veces por diferentes circunstancias hay cosas que se ponen delante de nosotros y no nos permiten ver. Y me llamaba la atención la vida de este discípulo Bernabé. No voy a hacer una biografía de él. No voy a explicar muchos detalles de su vida, pero sí que voy a apuntar especialmente a una característica que él tenía, y era esta. Él veía lo que otros no veían. Él veía algo mucho más allá de las apariencias. Y lo puedes ver, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 36 y 37. Y ahí es cuando aparece por primera vez Bernabé. De repente surge como diríamos, surge de ahí, de la nada, ¿no? Y nos habla de entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad,
la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y esto no es algo que él hizo porque sí, porque tocaba, porque un día se levantó y de repente, pues bueno, dice, hoy voy a darlo todo. No sería muy lógico. Fíjate lo que dice el versículo 33. Dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Si tú te pones en ese momento, era un momento que había persecución ya. En Jerusalén ya había persecución. Hacía poquito que la iglesia se había instituido por los apóstoles. Era un grupo de hombres que poco tiempo atrás habían abandonado al Señor. O sea, había habido una transformación de ellos. Ellos empiezan Pedro es el que da un discurso, está lleno del Espíritu Santo y hay una evidencia de que el Señor está obrando. Pero si Bernabé se dejara llevar por las apariencias, no había nada establecido, no había un lugar establecido. Ellos se reunían en un aposento alto, o sea, no había nada en lo que dijera, bueno, ya que hay un lugar, se ve claramente, hay un grupo sólido, hay ministerios, ¿no? Pues voy a invertir ahí. Es que no había. Lo que había era una abundante gracia. Había realmente un mover del Señor y este hombre, Bernabé, lo veía. Lo veía a tal punto que invirtió lo que tenía para que pudiera ser de alguna manera partícipe de esa gracia. Y con eso no decimos que hay que dar todo lo que tienes, pero sí que tiene que ver con un proyecto. Un proyecto. Porque todos tenemos proyectos y planes en nuestra vida. Pero como Bernabé, a mí me gustaría poder ver que el proyecto de Dios, si se me permite decir, que la obra de Dios, que lo que el Señor hace, usando las palabras de Pablo, es mucho más alto, mucho más ancho, mucho más largo y mucho más profundo que todos los proyectos que yo pueda tener. Y que vale la pena poder invertir lo que el Señor me ha dado, porque Él dice que Él tenía una heredad, era algo que había recibido. Era algo que él entendía que en ese momento dice, pues si el Señor me ha dado esto, se lo entrego a Él. Lo entrego para su causa. Lo entrego para su obra. Y realmente lo que nos anima siempre la palabra, nos anima a mirar la obra de Dios y poder participar en ella. Y además de esto, Él no solamente invirtió porque veía la obra de Dios, sino que colaboró, activamente colaboró de una manera muy especial y fue en la vida de Pablo. Si vamos un poco más adelante en el capítulo 9, el versículo 26 y 27, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulos, hablando de Pablo, de Saulo en aquel entonces. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Fíjate, y viene un poco a ser lo mismo. O sea, imagínate, Saulo, una persona que hacía nada, o sea, estaba persiguiendo a los cristianos. No era que era indiferente,
no simpatizaba, no, o sea, iba activamente en contra de los cristianos, los perseguía, se metía en las casas, cogía a las mujeres, a los niños, o sea, era algo, y de repente este hombre dice que el Señor ha cambiado su vida. Y Bernabé puede ver más allá, otra vez, más allá de las apariencias, más allá del temor, más allá de lo que otros pudieran decir de él, porque fíjate, dice que los discípulos ni se acercaban, tenían miedo, normal, tenían miedo. Y esto me llevaba a pensar también cómo a veces mis prejuicios, la opinión que puedan tener otros de personas, puedan influir en mi vida de tal manera que no pueda colaborar con la gracia que el Señor está encima de cada persona. Un día venía para la iglesia y veía en los pueblos suele pasar esto, ¿no? Hay personas que todo el pueblo las conoce y en muchos casos es pues que la lían, porque hacen pues cosas y tienen hábitos, en fin, todos tienen sus apodos, ¿no? Y yo venía para abajo y veo a uno que lo conozco de toda la vida. Y lo veo y digo, ahí está. Digo, ahí está, no quiero decir nombres, ahí está este, ¿no? Y ¿sabes? Pensé, ¿y por qué no? ¿Por qué no el Señor puede cambiar su vida? ¿Por qué siempre estoy que no? Que según qué personas, como que parece que no. Dice la palabra, dice que la gracia del Señor se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Por qué yo pongo límites a la gracia de Dios? Es a veces porque otros hablan de cierta persona, porque cuando te relacionas con la gente empiezas a saber la situación de uno o de otro y el carácter de uno, la personalidad del otro y esto, y empiezan a ponerse como obstáculos y acabas no viendo aquello que Dios quiere hacer o está haciendo en la vida de esta persona. Y eso te impide colaborar, porque la palabra nos enseña, dice, así como pues siendo colaboradores de la gracia de Dios. Habla de la gracia. Y la semana pasada Moisés nos despedía con estas palabras. Dice, quizás seas tú esa herramienta que el Señor quiera usar para la vida de una persona. No dejes que por causa de pequeñas cosas que se puedan poner ahí te impidan ser usado por el Señor. Qué bueno que cuando nosotros colaboramos con esa gracia en la vida de una persona y puedas ver un fruto más adelante, qué bien que el Señor haya podido usar la vida de uno para ello, colaborando. Mira Pablo cuando él estaba hablando de sí mismo en Primera de Timoteo y está hablando, lo voy a leer yo para ir más rápido. Primera de Timoteo, capítulo 1. Fíjate que dice él mismo, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Fíjate que dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Creo que ese momento que Bernabé se acercó a él cuando nadie se acercaba y tuvo
la valentía de tomarlo y de llevarlo hasta delante de los apóstoles y se diría y dar la cara por él. Se diría eso. Y yo creo que cuando Pablo aquí está escribiendo esto, se acordaría de Bernabé. Dice, la gracia. Fue la gracia del Señor. Fue la gracia del Señor. Usando la vida de Bernabé en este caso. Está claro, el Señor puede obrar, puede hacer las cosas como quiere, cuando quiere, donde quiere, pero qué bueno que la misma gracia nos permite también ser partícipes. Y es por gracia. Y si podemos estar en un lugar aquí, yo predicando la palabra, si puedes estar en cualquier cosa participando, es por gracia. Porque el Señor lo puede hacer sin mí y sin ti. Y cuando uno entiende esto, realmente te maravillas de lo bueno que es el Señor con nosotros. Y Bernabé dice, para acabar en Hechos capítulo 11, donde estábamos antes, el versículo 23, 11, 23, dice, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. O sea, no es que solamente estaba viendo la gracia de Dios, invirtió en la gracia de Dios, colaboró con la gracia de Dios, sino que exhortaba a otros a vivir en esa gracia. No quedó, dice, bueno, la gracia del Señor está con vosotros. No, exhortó, es decir, permanecer fieles al Señor. Y con propósito de corazón. O sea, no es coger el piloto automático y domingo vengo a la iglesia y el miércoles me voy al culto de oración y voy ahí y sin más, ¿no? Sino dice con propósito de corazón. Habla de una vida intencional, una vida cristiana en la que tú tienes un objetivo, crecer en la gracia de Dios, nos dice la palabra. Nos enseña que cuando tú vas a la palabra, como nos decía antes José María, vas porque vas a que Dios te hable, vas a buscar esa perla que tú necesitas para la situación que estás viviendo, ese alimento, ese pan que necesitas para vivir. O sea, hay un propósito de corazón. No leemos la palabra sin más. Hay propósito en lo que hacemos. Y creo que no hay nada mejor que en el transcurso de que cuando vamos con esa fidelidad al Señor, creyendo, entendiendo que es la gracia, que es la mano del Señor que está sobre la vida de uno, que podamos decir como Pablo mismo también dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Con este versículo quiero acabar. Pablo mismo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si pudiéramos hablar de la palabra de éxito, en el mundo seguramente hay muchas descripciones. Éxito es tener éxito, triunfar, poder alcanzar tus metas, tus propósitos, poder llegar a ser la persona que te propusiste ser. Pero no hay mayor éxito que podamos tener que dejar que esa gracia trabaje en nuestras vidas.
¿Y por qué? Porque la definición de éxito, digamos bíblicamente, sería que tú y yo podamos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, o sea, que llegamos a ser aquello por lo que hemos sido creados y alcanzar las metas que Dios tiene para ti. Ese es el éxito. Y no lo puedes llegar a hacer sin la gracia de Dios. Como hemos dicho, la gracia es un don inmerecido que tenemos y que podemos, a través de las Escrituras, a través de las personas que nos rodean, mira a tu alrededor, míralo. La gracia de Dios está contigo. Amén. Amén.